El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, conformada por los magistrados Luis Roberto Suárez González, magistrado sustanciador, Juan Pablo Suárez Orozco y Germán Valenzuela Balbuena, se constituye en audiencia pública para la sustentación y resolución del recurso de apelación que propuso la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito en el proceso de declaración de simulación iniciado por Miriam Gracia Segura y otros contra Fabiola María Gracia Clavijo. Se concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes con el propósito de que se identifiquen, suministren su lugar de ubicación, dirección, teléfono, etcétera. Pensando por el demandante. Muy buenas tardes, su señoría. Me permito presentar un respetuoso saludo a la sala por usted presidida, a su señor asistente o secretario, parte demandada, abogado de la parte demandada, y demás asistentes a la audiencia. Comparece en calidad de apoderado de la parte demandante el abogado Giovanni Antonio Bernal Becerra, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número 19155164, expedida en Bogotá, profesionalmente con la tarjeta de abogado 30.909 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección para efecto de notificaciones es la calle 17, número 1016, oficina 705 en esta ciudad. Mis teléfonos 284-1734, 315-827-5020. Muy amable, honorable magistrado. Doctor. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Gustavo Alberto Tamayo Tamayo. Soy apoderado de la parte demandada, la señora Fabiola Gracia Segura, que presente. Mi cédula de ciudadanía es 7.225.403, mi tarjeta 93853, mi lugar de notificación es calle 381337 de esta ciudad, teléfono celular 300-563-6062. Muchas gracias, señoría, muy amable. En traslado a la parte apelante con el propósito de que si a bien lo tiene, amplíe los reparos que formuló contra la sentencia de primer grado cuando propuso el recurso de apelación. Sí, señoría, muy amable. Voy a tratar de ser lo más corto posible en la ampliación que haré al escrito que oportunamente se presentó como sustento inicial del recurso de alzada. Dentro del mismo se solicitó se revocara la providencia proferida en primera instancia, tener en cuenta para ello que no se hizo una debida apreciación de la prueba por parte del juzgador de primera instancia, ya que se remitió a apreciar únicamente algunas de las pruebas documentales que fueron presentadas por la parte pasiva dentro de la actuación, al paso que aun cuando dentro de los lineamientos de la providencia se dice que en este tipo de procesos la prueba que más se maneja y que en últimas determina la suerte procesal de los intervinientes dentro del proceso la constituye la prueba indiciaria que en mi sentir no fue en ningún momento respetada o tenida en cuenta por parte del señor juez de primera instancia. Efectivamente, dentro del fallo que es objeto de alzada, dentro de los lineamientos expuestos por el despacho se dice lo que anteriormente fue citado por este abogado, en el sentido de que la prueba indiciaria es la prueba reina dentro de este tipo de procesos, dado lo difícil de probar el acto oculto, el acto simulado, y que es el que conlleva a que se recurra a la justicia, a la jurisprudencia, para efectos de que se determine la existencia o no del acto simulado. No obstante, haberlo anotado así, donde dentro del marco de la providencia manifiesta para demostrar la simulación es admisible cualquier medio de prueba, incluso la testimonial y la indiciaria basada en testimonios. Sin embargo, la prueba por indicios es la que más se acude por la dificultad de aportar pruebas directas. No obstante eso, y haberse aportado suficiente caudal probatorio que acredita los indicios necesarios, mi concepto, para que se profiriese una sentencia favorable a las pretensiones de la parte actora, el señor juez, en el momento de hacer un análisis del caso, simplemente se remite a determinar la existencia de pruebas testimoniales aportadas por la parte demandada, en el sentido de acreditar que la demandada, señora Fabiola Gracia, en el momento en que se produjo la compraventa, tenía capacidad de pago, que estaba empleada, que recibía unos dineros que destinaba para su manutención y que muy seguramente con esos dineros
realizó la compra que posteriormente fue objeto de la simulación. Se remite a decir que la parte actora no probó que los otorgantes de la escritura objeto de las pretensiones para la época en que se suscribió no se encontraran en condiciones físicas y mentales para llevar a cabo dicho acto. Contradicen estos lineamientos del señor juez, lo esbozado en diversas providencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia al resolver casos como el que ahora nos ocupa y que han sido sometidos por vía de casación ante los honorables magistrados, en el sentido de que no es necesario en ningún momento entrar a demostrar que el documento público a través del cual se simula una compraventa o cualesquiera otro acto tras laticio de dominio es falso o que fue confeccionado en forma indebida. No, se trata de demostrar ese contenido espurio del documento en el momento en que se suscribe, bien para aparentar un acto inexistente o para aparentar otro que se quiso disfrazar, naciendo así las figuras de la simulación relativa y la simulación absoluta. Dentro del texto de la providencia, como anteriormente lo anoté, se remite el señor juez a decir que declararon una serie de personas que dicen que Fabiola tenía plata, que sí tenía capacidad de pago y nada más, y a pesar, como anteriormente dije, de referir a la prueba indiciaria, en ningún momento hace análisis de la prueba indiciaria. Sin embargo, honorables magistrados, dentro del paginario, dentro de los documentos o el caudal probatorio que se aportó dentro de este expediente, tenemos que se aportaron inicialmente, voy a analizar la prueba oficiosa que se solicitó, se pidió sobre oficial al juzgado 16 del circuito y al juzgado 22 civil del circuito de esta ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque en el juzgado 22 del circuito figuraba o estaba en curso un proceso de simulación igualmente promovido, ya no entre mis representados y la parte demandada, sino entre la demandada y sus consanguíneos. Esos consanguíneos tenían por qué conocer la existencia de la simulación, honorables magistrados, por cuanto, digamos que el señor Jorge Enrique Gracia Nova, que en paz descanse, que es de quien se dice simuló el acto en compañía de su hija Fabiola Gracia Clavijo, tenía, digamos que un hogar alterno, para llamarlo en esta forma, dentro del cual tenía unos hijos independientes de aquellos de su matrimonio. Supuestamente, o según lo que aparece dentro de las pruebas que fueron allegadas al proceso, el señor Gracia Nova lo que realizó fue una compraventa simulada en favor de su hija Fabiola con el fin de amparar el patrimonio de ese hogar alterno. Sin embargo, a nivel de esos hijos o digamos de esos consanguíneos surgieron también varios inconvenientes y se generaron una serie de procesos cuyas copias fueron allegadas al paginario, dentro de los cuales podemos contar la existencia de un proceso de pertenencia en el juzgado 16 civil del circuito, el cual se radicó a nombre de Juan Gracia y otros que son hermanos de él también contra Fabiola María Gracia Clavijo. En el juzgado 22 civil del circuito se propuso y se promovió un proceso de simulación entre Sonia Gracia Clavijo y María Adriana Gracia Clavijo contra Fabiola Gracia Clavijo. La existencia de estos procesos, honorables magistrados, es ni más ni menos que una prueba no plena, pero sí una prueba indiciaria de que entre los hermanos o entre los consanguíneos conocían la existencia de simulación y han procurado o han tratado a través de la justicia que se determine la existencia de la misma. Oportunamente y a raíz de que se celebraron dichos oficios, se allegaron a la actuación copias de procesos del juzgado 16 civil del circuito, del juzgado 22 civil del circuito y asimismo del juzgado 41, aunque esta prueba fue aportada directamente por la demandada, de un proceso que cursó también de simulación, donde los demandantes fueron Luis Enrique, Carlos Eduardo y Marta Consuelo Gracia Clavijo contra Fabiola Gracia Clavijo. Esto es prueba indiciaria plena para acreditar que los que conocían la situación de la simulación que se presentó en la compraventa iniciaron acciones legales para que así se declarase por parte de los jueces. Igualmente, honorables señorías, se
produjo dentro del expediente prueba testimonial y prueba de interrogatorio de parte. A preguntas formuladas por este apoderado, la demandada Fabiola Gracia Clavijo en su momento contestó que efectivamente dentro del predio que es objeto de la demanda de simulación se construyeron unas casas y que esas casas se construyeron, entre comillas, en parte con dineros del señor Jorge Enrique Gracia Nova, su padre. Es decir, esto es un hecho indiciario también de que si esos dineros se destinaron a la construcción de los predios que se levantaron dentro de ese lote que fue objeto de compra-venta, asimismo los dineros para la compra del mismo fueron suministrados por su padre. Se le preguntó por parte de este apoderado si los inmuebles estaban habitados, quién los habitaban, dijo que estaban habitados por sus hermanos. Se le preguntó si le pagaban arriendo, su respuesta fue que no pagaban ningún tipo de arriendo, que un inmueble lo ocupaba Juan y otro Obdulia, pero que no le estaban pagando arriendo en ningún momento. Y también se le requirió sobre que hiciese conocido del juzgado si al momento de fallecer el señor Jorge Enrique Gracia Nova ocupaba o no ocupaba los predios, habiendo manifestado que sí. Es decir, que el señor Gracia Nova, como comprador de los inmuebles, a pesar de no haber figurado en la escritura y a pesar de no figurar como dueño entre los documentos respectivos, fungía como señor y dueño de los bienes, los habitaba, mantenía la posesión quieta, regular y pacífica de los mismos y los compartía con sus otros hijos, quienes posteriormente optaron por iniciar las acciones de ley tratando de anular ese acto a través del cual su mismo padre procedió a comprar el bien a nombre de uno solo de sus hermanos. Igualmente se allegaron pruebas testimoniales, señorías, donde refiriéndome específicamente a las que fueron aportadas por la parte demandada, ruego tener en cuenta para tomar la decisión de fondo que se les preguntó a todos y cada uno de los declarantes si en un momento determinado ellos habían sido testigos de la compraventa, habían estado en la notaría, sabían las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se había desarrollado la firma de esas escrituras, manifestando todos que ninguno estuvo presente en la firma de la escritura. Simplemente llegaron a declarar sobre la posibilidad económica que tenía la demandada de comprar los bienes, que era empleada, que ganaba dinero, que sí efectivamente tenía capacidad de compra, pero ninguno en ningún momento determinó haber sido testigo de la negociación, haber observado el momento del pago, haber apreciado que el pago fue hecho por la demandada, señora Fabiola Gracia, y simplemente esto lo toma el señor juez de primera instancia como argumento válido para desestimar las pretensiones de la parte demandante. No obstante, como antes se manifestó, se ha hecho una apreciación soslayada, digamos que no concreta de la totalidad de la prueba aportada. Igualmente se aportaron pruebas de declarantes por parte de la parte demandante, de la parte actora, dentro de las cuales se formularon interrogatorios de parte a los 4 hermanos demandantes, a los hermanos Ricardo, Miriam Albarrúd y Orlando Gracia Segura, quienes depusieron con respecto al conocimiento que tuvieron sobre la realización del acto simulado y más concretamente el odontólogo Ricardo Gracia en el momento ante una pregunta del despacho y de los intervinientes sobre si él conocía o sabía cuál había sido tal vez la causa para que su padre hubiese comprado estos bienes a nombre de Fabiola Gracia, comentó, sí, yo pienso que esa compra se hizo en esa forma porque en ese momento mi padre, el comprador Enrique Gracia Nova, estaba en trámites de separación, estaba en trámites de divorcio con nuestra madre, Cecilia Segura, y por lo tanto con el fin de que ese bien no entrara al patrimonio de la sociedad conyugal, procedió a simular la escritura de compra-venta con la señora Fabiola Gracia. En ninguna parte dentro de la sentencia o dentro de la providencia de primera instancia, honorables magistrados, aparece que el señor juez haya
apreciado esta prueba, haya soslayado su existencia, en un momento determinado haya hecho referencia a que de esta prueba se podría determinar lo que se ha dado en denominar la causa simulandi, aquello que llevó a las partes a celebrar el contrato oculto y dejar a celebrar el contrato oponible a terceros y dejar escondido el contrato oculto. Tampoco fue tenido en cuenta esto por parte del señor juez de conocimiento, señor juez 12 civil del circuito de esta ciudad. Resumiendo, honorables señorías, considera esta parte que si el señor juez 12 civil del circuito de esta ciudad en su fallo de primera instancia hubiese tenido en cuenta lo determinado por nuestra honorable Corte Suprema de Justicia en los diferentes fallos a que antes hice referencia, más concretamente en lo determinado en sentencias de agosto 28 de 2001, dictada por el honorable magistrado Jorge Ballesteros Sarmiento, en sentencia de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor José Fernando Ramírez, sentencia de mayo 8 de 2001, y en sentencia proferida por el honorable magistrado César Julio Valencia Copete, sentencia de julio 17 de 2006, dentro de los referenciados 11001, bueno, en 1992-03-15, hubiese llegado a determinar que efectivamente a través de la prueba indiciaria aportada al proceso que cursó dentro de ese juzgado, se logró determinar que efectivamente existió una simulación de la compra-venta en la escritura suscrita entre la señora Fabiola Gracia Segura como compradora y quien allí aparece como su vendedor, habiendo quedado oculto el acto real de compra realizado por el señor Jorge Enrique Gracianova, que fue quien en última suministró los dineros para la compra y quien no figuró en la escritura solo y única y exclusivamente con el fin de impedir que ese bien entrara a su sociedad conyugal. Yo le ruego, con todo respeto, honorables magistrados, tener en cuenta esos lineamientos, tener en cuenta esos documentos aportados al proceso y con el análisis jurídico que estoy muy seguramente ustedes harán, han de llegar a la conclusión de que definitivamente el fallo de primera instancia ha de ser revocado y deben concederse o tenerse como ciertas o probadas las peticiones que en nombre de los demandantes este abogado formuló ante el juzgado de 12 civil del circuito de esta ciudad. Honorables magistrados, a los anteriores términos resumo la ampliación de la sustentación. Les agradezco mucho la atención, muy amables. Apoderado de la parte demandada, si quiere pronunciarse sobre la fundamentación que se acaba de exponer. Muchas gracias, señores magistrados. En primer lugar, mi sentir es que se confirme en su totalidad la sentencia de fecha 10 de octubre del 2016 proferida por el señor juez 12 civil circuito de esta ciudad, teniendo en cuenta de que allí ese despacho fue muy claro en el sentir de que la escritura pública, objeto de simulación, como lo hace ver la parte demandante, cumple con todos los requisitos de ley. Título escriturario que se fundamenta en que hay unas cláusulas debidamente determinadas en su consentimiento, en su precio y en su precio y en la entrega del bien inmueble a mi poder dante, donde ella con su capacidad económica lo compró, tal como se muestra con las pruebas dentro del paginario que se encuentra en el expediente. Por otra parte, ella tenía la capacidad económica en ese año para comprar su bien inmueble, hecho ratificado por aquellos testimonios de las personas que la conocían, porque ella era una persona que trabajaba y que tenía su capacidad para comprar el inmueble. De otra parte, por ninguna parte, los hechos, las pruebas indiciarias, como lo hace ver la parte demandante, no se lograron probar, quedaron huérfanas. Para mi sentir, quedaron huérfanos porque no hubo el acervo probatorio
que demostrara que efectivamente mi representada hubiera simulado ese contrato de compraventa como lo hacen ver. Ese contrato de compraventa, esa escritura, es una escritura legalmente constituida y por lo tanto no ha sido tachada de falsa, ni mi representada no ha sido testaferra de ningún tercero, ella simplemente producto de su trabajo adquirió esos bienes inmuebles. Por otra parte, tal como lo dice la norma, en el artículo 1602 del Código Civil, señores magistrados, es muy claro. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino no por su consentimiento mutuo o por causas legales, donde en armonía con lo contenido en el artículo 1603 y piden del mismo código, los contratos deben ejecutarse de buena fe, tal como consta. Este contrato está regulado por la buena fe de las partes y por consiguiente el señor Francisco García, al venderle a mi representada, señora Fabiola María Gracia, el bien inmueble, no fue objeto de ningún vicio. Nótese claramente, señores magistrados, de que efectivamente puede haber vivido allí su padre, pero él tenía sus negocios, esta persona no fue en ningún momento convalidada por procesos mentales, de que hubiera sido, pues, él tenía sus negocios, él llevaba su vida de comerciante, al igual que su hija, ella trabajaba y compraba sus cosas, o sea, ella compró su inmueble, posteriormente lo loteó, y actualmente ella vive allá, vive con su señora madre, y pues ella está haciendo las veces de señora y dueña como su calidad de propietaria. No, de otra parte es muy claro, sus señorías, de que en el acervo probatorio, obrante en autos, el cual se pretende discutir la realidad documental que el señor Podra, de la parte demandante, quiere echar de menos, la escritura en cuestión no es suficiente ni aporta la suficiente contundencia que él reclama para decir que los indicios, la prueba indiciaria que él dice, no se pudo demostrarla en su totalidad. Nótese que aparte sí, hubo otros procesos, sí, pero han sido fallados a favor de mi representada. Por lo tanto, pues yo no veo esas pruebas indiciarias que su contundencia para poder desvirtuar lo que el señor juez de primera instancia dijo en su sentencia. Nótese, aparte de las pruebas testimoniales, en el cual los testimonios rendidos dijeron que la señora Fabiola siempre, desde 1970, ella trabajaba. Ella conseguía su dinero, ella declaraba renta, por lo tanto tenía el dinero suficiente para poder adquirir un bien. No, por lo tanto, la simulación se puede aplicar en el caso, en ningún caso. O sea, ella compró sus muebles con su esfuerzo, con su capacidad económica, sin que hubiera contado, como dice la parte demandante, que su padre lo hubiera, no. Y por otra parte, aquí no, la parte demandante nunca llegó ese famoso, que habla la norma, ese famoso prueba oculta o prueba ficticia, que demostrara que el señor, su padre, el señor Gracia Nova, hubiera adquirido el inmueble y se hubiera dejado a su hija. No, en ningún momento. La famosa prueba indiciaria que hace insiste la parte actora no se puede demostrar entre el caso. Nunca la puede demostrar. Debe concluirse que no se llegó a prueba al proceso alguna con la contundencia que se reclama por esta parte. Y por lo tanto la escritura pública 4317 del 24 de septiembre de 1973 de la Notaría 14 del Ciclo de Bogotá tiene el suficiente carga probatoria para declararse que es una prueba y es una escritura que tiene todos los focos de legalidad ante la ley. Por lo tanto, la carga, tal como lo decía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en su momento, no la logró alcanzar la parte demandante para demostrar que este título escriturario fuera simulado o que estuviera por fuera de la ley o que fuera ficticio, porque ella no demostró ese documento oculto, tal como lo dice el mismo Código Civil y la norma en sí, esa prueba ficticia oculta, la parte actora nunca llegó al proceso, ni aparte la indiciaria pues tampoco la logró demostrar. Con estos conceptos, señores magistrados, ruego con todo respeto,
se confirme en su totalidad la sentencia de fecha 10 de octubre del 2016 proferida por el juzgado 12 de circuito, condenando en costas a la parte demandante lo que corresponda ante esta instancia y se declare terminado en las mismas calidades del proceso, tal como lo solicitó su señoría en esa providencia aludida. Muchas gracias, señores magistrados, muy amables. Gracias. La sala entra a deliberar. Entonces, por favor, los asistentes se retiran y en breve serán llamados para resolver el recurso. Se reanuda la audiencia y, conocidos los antecedentes del conflicto, la sentencia proferida por el juez de instancia, los argumentos propuestos por las partes, procede el tribunal a resolver la apelación interpuesta, para lo que es importante sentar las siguientes consideraciones. De acuerdo con los principios de buena fe y lealtad de los contratantes, se presume que los negocios jurídicos se celebran para disponer de manera seria y efectiva de sus intereses patrimoniales, provocando una mutación en la realidad, en el caso de la compraventa, la transferencia del derecho del dominio al comprador, intermediando el pago de un precio, negocio cobijado por la presunción de eficacia y legalidad. Sin embargo, a pesar de su cuestionada normalidad, se acepta que los particulares en su libre designio presenten ante los demás una apariencia de negocio, ocultando el verdadero contenido del acto dispositivo, expresión contractual que de todas maneras goza de la ficción de legalidad y por tanto, frente a terceros, en principio vale por lo escrito, aunque estos, cuando están investidos del interés que exige la ley, pueden hacer salir a la luz pública el contenido oculto del negocio aparente, constitutivo del real acto de disposición o que realmente no existió ningún negocio. Por igual, la congruencia de la sentencia es otro de los parámetros que rige la actividad judicial, del que se expresa tiene raigambre constitucional porque está vinculado de manera estrecha con el derecho de defensa, en virtud del cual el demandado debe conocer con rígida precisión las pretensiones o imputaciones que se formulen en su contra, para que pueda proponer contra esos anhelos procesales los medios defensivos a su alcance, binomio que constituye el objeto del litigio y que demarca el derrotero que debe asumir el juzgador, guardando armonía con la controversia que las partes planteen en aplicación del principio dispositivo que rige esta materia y cuyo desconocimiento provoca la inconsonancia que se plasma cuando el sentenciador otorga más de lo pedido, fuera de lo pedido, menos de lo pedido, o porque decide con base en supuestos fácticos que no sirvieron de fundamento de esas pretensiones. El juzgado de conocimiento declaró el fracaso de las pretensiones izadas por la parte actora al considerar que los demandantes no demostraron que la demandada carecía de capacidad económica cuando celebró la compraventa cuestionada. Asimismo, le reconoció mérito probatorio la versión de los testigos, quienes depusieron sobre las condiciones laborales de la compradora, decisión combatida por los actores quienes insisten en que no se valoró que en otros juzgados están cursando procesos en los que se ataca el mismo negocio por simulación y una pertenencia, que se apreciaron los testimonios a pesar de que ninguno de los declarantes estuvo presente en la celebración del contrato y que el juez se abstuvo de apreciar la relación de parentesco existente entre el señor Gracia Segura y la supuesta compradora y otros indicios como el derivado de que aquel vivió en ese lugar y realizó algunos gastos hasta su fallecimiento. Es principio de rígida estirpe que quien esté interesado en el proferimiento de una decisión judicial le corresponde probar el supuesto de hecho que justifica su pretensión,
axioma conocido como de la carga de la prueba, que para cuando se acude a la declaración de simulación estriba en comprobar el marco factual dirigido a derribar la ficción de legalidad y eficacia del contrato atacado, por lo que en palabras de la Corte se debe embestir, comillas, la presunción de sinceridad y seriedad de los negocios jurídicos bilaterales celebrados, cierra comillas, acreditando nuevamente, comillas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar dirigidas a establecer que la realidad difiere de la apariencia públicamente expresada. Cierra comillas, como se relevó en sentencia de 24 de abril de 2009, razón que explica que la prueba a la que se acuda, así sea la indiciaria, debe ser de tal intensidad que arrase con la ilusoria invención. En efecto, a pesar de que respecto al fingimiento negocial existe libertad probatoria absoluta y que dada la naturaleza de la simulación es casi imposible la presencia de una prueba única y plena, lo que explica que generalmente son los indicios los que conducen a la demostración del fenómeno. Estos elementos probativos deben ser graves y convergentes para poder inferir de ellos que el negocio es fingido, porque los simuladores se cuidan de dejar rastros probatorios de los que terceros puedan valerse para hacer ver la oculta realidad. Predicado aceptado de manera pacífica por la doctrina y la jurisprudencia, al apreciar en sentencia de diciembre 5 de 1975 que, comillas, muy rara vez se presenta prueba directa de la simulación, por lo común son las inferencias indiciarias, bien basadas en testimonios o bien en medios probatorios de cualquier otro tipo, los instrumentos de los cuales es forzoso echar de mano para producir en el juzgador la certeza moral de la falta de seriedad del contrato impugnado, cierra comillas. En este sentido, útil es recordar que las cuestiones que atañen a la prueba indiciaria y la simulación son de hecho y, por lo tanto, sometidas a la libre apreciación del juez. Derivaciones que más que verdaderos elementos de prueba por percepción o por representación, constituyen fuentes intelectuales de convicción que por vía del razonamiento lógico se deducen de determinados hechos que a cabalidad parecen acreditados en el proceso para que, valorados de manera integral y sistemática, conduzcan a la demostración de la irrealidad que se ha presentado ante propios y extraños. Para resolver el tema conflictivo, observa el tribunal que sobre la prueba de la existencia del negocio jurídico que se acusa como simulado no hay ninguna discusión, pues en el expediente obra la escritura pública 4317 de 23 de septiembre de 1973 que documentó la compraventa del inmueble. Con relación a la comprobación de la simulación, la parte demandante presentó como sustento fáctico de su pretensión que la demandada no desembolsó un solo peso para la compra del inmueble y la existencia de varios procesos de simulación y de pertenencia que le adelantan otros herederos y otras personas, sin que se haya denunciado diferentes elementos de juicio que sirvieran de apoyo para la demostración del acto que se acusa de fingido, como los presentados en la sustentación que se ha realizado en esta diligencia, dirigidos a sugerir la compraventa por interposición de persona, los problemas conyugales como causa para simular, materias estas que entonces están excluidas del debate y de la competencia del tribunal para resolver el recurso, subsistiendo las que se presentaron en la demanda como tema de decisión y de prueba, razón que explica por qué el pronunciamiento judicial de primera instancia se restringió a analizar la capacidad económica de la convocada en respeto del axioma del instituto de la congruencia. Sin embargo, en la sustentación de la alzada reclama el actor que se debió valorar el pleno de las pruebas recaudadas que, en su sentir, demuestra la insinceridad de la negociación, como lo es la existencia de los otros procesos que el señor Gracia vivía y ejercía posesión sobre el inmueble. No obstante, si se escruta ese material de manera integral y aplicando las normas de la sana crítica, el mismo no demuestra que el comprador fuera el señor Gracia y de la existencia de tales procesos simplemente se desgaja que ellos se están rituando
pero no los fingidos de los negocios que se atacan. Además, la convivencia del progenitor con la demandada se explica por la relación fraternal, el cual revela la solidaridad que se acepta existe entre personas ligadas por un nexo de consanguinidad. En sentido adverso, no existe reproche justificado sobre la valoración de la testimonial recaudada, pues ninguna incidencia tiene que los declarantes no hubieran presenciado la negociación en la medida que ellos depusieron sobre las condiciones personales y laborales de la demandada, para lo que no era necesario que estuvieran presentes en la celebración del contrato, circunstancia que tampoco las califica como testigos de oídas. En sentido contrario, la labor probatoria desplegada con el propósito de acreditar lo fantasioso del contrato fue muy pobre, tanto así que ni siquiera se cuestionó la entidad del precio para determinar si la compradora estaba en capacidad de sufragarlo. Ante la falta de comprobación con elementos serios, contundentes, dirigidos a derribar la presunción de legalidad que se predica del contrato de compraventa atacado, el Tribunal Superior de Bogotá, en sala civil de decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar en su integridad la sentencia impugnada; segundo, costas en esta instancia a cargo del demandante; tácense. El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de 700.000 pesos. Esta decisión se notifica en estrados. Conforme, señoría. Conforme, señor magistrado, muy amable. Agotado el orden de esta audiencia, se procede a firmar el acta por las personas que en ella intervinieron.